Bajo el espesor del hielo antártico, en un lugar donde no debería existir, una expedición británica del año 1961 encontró una ciudad. Antigua, inhumana, olvidada. Los informes oficiales hablan de la trágica muerte de todo el grupo de investigadores como consecuencia del derrumbe del hielo. Pero los archivos guardan una verdad muy diferente. Me llamo David Chambers y trabajo como archivero en la Royal Geographical Society desde hace 23 años. Mi tarea consiste en sistematizar los documentos de las expediciones polares y, durante todo este tiempo, he visto muchos informes sobre expediciones fallidas, investigadores congelados y catástrofes técnicas. Pero lo que descubrí en una carpeta sellada con la clasificación secreto era diferente a todo lo demás. Los documentos estaban marcados con el código A71, lo que significaba el máximo nivel de confidencialidad. La carpeta había permanecido en el sótano del archivo durante 42 años y solo una reciente reorganización me permitió acceder a ella. En su interior se encontraba el diario personal del teniente Richard Blackwood, que dirigía el grupo científico de la expedición en la zona de la estación de Halley Bay. Las primeras anotaciones eran normales, descripciones de las condiciones meteorológicas, coordenadas de los campamentos, detalles técnicos de la perforación del hielo. La expedición estaba formada por 8 personas bajo la dirección de Blackwood. El grupo incluía al geólogo Thomas Hayward, al operador de radio Peter Ross, 2 mecánicos, un médico y 2 especialistas militares en supervivencia en condiciones extremas. Su tarea consistía en investigar los glaciares de la zona del mar de Weddell y tomar muestras de hielo antiguo para su análisis. Pero ya en el 5.º día de la expedición, los registros de Blackwood comenzaron a cambiar. Escribió sobre las extrañas lecturas de los sismógrafos, que registraban cavidades subterráneas donde no debería haberlas. El geólogo Hayward insistió en profundizar en las investigaciones, afirmando que debajo de ellas había algo inusual. El equipo cambió la ruta y se dirigió al lugar donde los instrumentos registraban lecturas anómalas. El 10 de febrero de 1961 encontraron una grieta en el hielo. Blackwood la describió como una falla de unos 30 metros de largo y 2 metros de ancho. La profundidad no se veía ni siquiera con la luz de potentes linternas. Hayward propuso bajar al interior para tomar muestras, y el grupo pasó todo el día preparando el equipo para el descenso. A la mañana siguiente, 4 miembros de la expedición descendieron al desprendimiento. Blackwood registró el tiempo de descenso, 10 horas y 20 minutos. Los primeros 30 metros eran una pared de hielo normal, pero luego el carácter del espacio cambió. Según el teniente, llegaron a una enorme cavidad, cuyas dimensiones eran imposibles de determinar incluso con el equipo de iluminación. El suelo de la cavidad era de piedra. Hayward tomó varias muestras y determinó que no se trataba de granito antártico, sino de algún tipo de roca desconocida con una estructura inusual. Pero el descubrimiento más sorprendente les esperaba más adelante. Al avanzar por el suelo de piedra, el grupo se topó con los primeros indicios de construcciones. Blackwood escribió que al principio vieron bloques de piedra separados de forma regular, luego fragmentos de paredes y, finalmente, estructuras completas. No eran simples ruinas, sino los restos de una ciudad. Columnas de hasta 10 metros de altura sostenían bóvedas de piedra. Entre ellas había habitaciones de diferentes tamaños, conectadas por pasillos. La arquitectura de la ciudad no se parecía a nada conocido. Las proporciones de los edificios parecían incorrectas para el ser humano. Los techos eran demasiado altos y los pasillos demasiado estrechos. Las esquinas de las paredes no formaban ángulos rectos, lo que daba la impresión de que toda la construcción se regía por una geometría no euclidiana. Lo más sorprendente eran las estatuas. Representaban criaturas con cabezas alargadas, extremidades delgadas y proporciones que no se encuentran en los animales terrestres. Las estatuas alcanzaban los 3 metros de altura
y todas miraban en la misma dirección, hacia el centro de la ciudad, donde se elevaba una gran construcción piramidal. El médico de la expedición, el doctor Edward Green, examinó varias estatuas e hizo una extraña observación. Notó que la piedra con la que estaban hechas no mostraba signos de erosión o deterioro, a pesar de la evidente antigüedad de las construcciones. La superficie de las estatuas era lisa, como si hubieran sido terminadas ayer. El operador de radio Ross intentó comunicarse con el campamento base, pero descubrió que la señal de radio no atravesaba el espesor del hielo. El grupo decidió dedicar varias horas a investigar y documentar el hallazgo, y luego subir para transmitir el informe sobre el importante descubrimiento científico. Pero sus planes cambiaron cuando Hayward hizo otro descubrimiento. En la parte central de la ciudad, el geólogo encontró la entrada a la parte subterránea del complejo. Una escalera de piedra se adentraba en las profundidades y, incluso a la luz de las linternas, no se veía su final. Las paredes de la escalera estaban cubiertas de imágenes que parecían escritura, pero que no se correspondían con ningún sistema de símbolos conocido. Blackwood decidió dividir al grupo. 2 se quedaron para explorar la parte superficial de la ciudad y tomar fotografías, mientras que él y Hayward bajaron por la escalera. Esa fue la última decisión sensata que el teniente anotó en su diario. Todas las anotaciones posteriores fueron de naturaleza completamente diferente. Les llevó más de 1 hora bajar las escaleras. Blackwood contó los escalones y se detuvo en el número 1273. Las escaleras terminaban en una enorme sala, cuyas dimensiones superaban todo lo que habían visto arriba. El techo se perdía en la oscuridad y las paredes se extendían más allá del alcance de sus linternas. En el centro de la sala había una estructura que el teniente describió como un altar o un trono. Estaba tallada en una sola pieza de piedra negra y tenía una forma difícil de describir con palabras. La superficie de la estructura estaba cubierta por los mismos símbolos que las paredes de la escalera, pero aquí eran más profundos y más grandes. Fue precisamente junto a esta estructura donde Hayward hizo un descubrimiento que cambió por completo el carácter de la expedición. Descubrió que los símbolos de la piedra no eran estáticos. Bajo cierta iluminación, parecían moverse, cambiar de forma y de ubicación. El geólogo supuso que se trataba de una ilusión óptica causada por las peculiaridades de la estructura de la piedra, pero Blackwood anotó en su diario observaciones muy diferentes. El teniente afirmaba que los símbolos realmente se movían y, lo que es más, que reaccionaban a la presencia de personas. Cuando los investigadores se acercaban al altar, la intensidad del movimiento de los símbolos aumentaba. Y cuando Hayward tocó la superficie de la piedra con la mano, ocurrió algo que Blackwood calificó de imposible. Toda la sala se llenó de sonido. No era un ruido mecánico ni un eco, sino algo parecido a voces que hablaban en un idioma desconocido. El sonido no provenía de ningún lugar concreto, sino que parecía nacer en el aire que los rodeaba. Hayward retiró inmediatamente la mano, pero los sonidos continuaron durante varios minutos más antes de apagarse gradualmente. Ambos investigadores quedaron conmocionados por lo sucedido, pero reaccionaron de manera diferente ante el suceso. Blackwood propuso abandonar inmediatamente la sala subterránea y volver con el resto del grupo, pero Hayward insistió en continuar con la investigación. El geólogo afirmaba que se habían encontrado con un fenómeno físico desconocido que requería un estudio científico. La discusión entre ellos duró alrededor de media hora y al final prevaleció la curiosidad científica. Decidieron pasar otra hora en la sala subterránea, documentar todos los fenómenos inusuales y luego regresar con el equipo. Pero esa hora se prolongó mucho más y lo que descubrieron en las profundidades de la antigua ciudad cambió para siempre su comprensión de la realidad. La investigación posterior de la sala subterránea condujo a descubrimientos que contradecían por completo la comprensión científica del mundo. Hayward descubrió que el altar en el centro de la sala no era la única estructura. A lo largo del perímetro de la enorme sala había estructuras más pequeñas de forma similar,
cada una de las cuales estaba cubierta con los mismos símbolos móviles. Blackwood anotó que, cuando se acercaron a uno de los altares laterales, los símbolos comenzaron a brillar con una tenue luz verdosa. Este brillo no era un reflejo de sus linternas, sino que provenía del interior de la propia piedra. El geólogo tomó muestras de las partículas de piedra de la superficie, pero incluso las partículas separadas de la masa principal seguían emitiendo la misma luz. El descubrimiento más sorprendente les esperaba en la pared más alejada de la sala. Allí encontraron una serie de nichos, cada uno de los cuales contenía un objeto parecido a un sarcófago. Había 12 nichos en total, y todos los sarcófagos estaban hechos de la misma piedra negra que los altares. Pero, a diferencia de los altares, los sarcófagos no tenían ningún símbolo ni adorno. Hayward propuso abrir uno de los sarcófagos, pero Blackwood se negó rotundamente a hacerlo sin equipo adicional y sin la presencia de todo el equipo. El teniente comprendía que ya habían sobrepasado los límites razonables de la investigación e insistió en regresar con el resto del grupo. Cuando subieron por la escalera de vuelta a la parte superficial de la ciudad, les esperaba una desagradable sorpresa. 2 de sus compañeros, a los que habían dejado fotografiando las ruinas, habían desaparecido. En el lugar donde debían estar trabajando, solo quedaban una cámara y un cuaderno. No había rastros de lucha, ni indicios de que hubiera ocurrido ninguna desgracia. Blackwood y Hayward pasaron 2 horas buscando a sus compañeros desaparecidos, registrando todas las partes accesibles de la antigua ciudad. Gritaron, iluminaron con linternas cada pasillo y cada habitación, pero no obtuvieron respuesta. Daba la impresión de que los 2 investigadores se habían desvanecido en el aire. Decidiendo que los desaparecidos podrían haber subido a la superficie por las cuerdas, Blackwood y Hayward regresaron al lugar del descenso. Pero allí les esperaba otra decepción. Las cuerdas estaban en su sitio, pero en la superficie no había rastro alguno de sus compañeros. Es más, el resto de los participantes en la expedición informaron de que nadie había subido de la falla en todo el día. La situación se estaba volviendo crítica. 2 personas habían desaparecido sin dejar rastro en un espacio cerrado del que, según todas las leyes de la lógica, no podían haber salido. Blackwood tomó la decisión de descender a la parte subterránea de la ciudad con todo el equipo y llevar a cabo una búsqueda sistemática. A la mañana siguiente, los 6 miembros restantes de la expedición descendieron a la grieta. El médico Green llevó consigo un botiquín adicional y una camilla por si los desaparecidos estaban heridos. El operador de radio Ross llevó una radio portátil, aunque la comunicación con la superficie seguía sin funcionar. Los mecánicos llevaron herramientas para poder despejar los escombros. Las búsquedas en la parte superficial de la ciudad no dieron resultados. El grupo inspeccionó minuciosamente cada habitación, cada pasillo, cada hueco en las paredes. Los compañeros desaparecidos no estaban por ninguna parte. Tampoco había nuevos indicios de su presencia, salvo los que quedaban desde el día anterior. Green sugirió que los investigadores desaparecidos podrían haber caído en algún agujero oculto o haberse hundido a través de un suelo inestable. El equipo comenzó a golpear sistemáticamente las losas de piedra para comprobar su resistencia. Esta tarea les llevó varias horas, pero no dio ningún resultado. El suelo era monolítico y no mostraba signos de huecos ni puntos débiles. Entonces, Blackwood les contó a los demás sobre la sala subterránea y sugirió buscar a los desaparecidos allí. El grupo bajó por una larga escalera y la mayoría de los participantes de la expedición vieron por primera vez una enorme sala con altares y sarcófagos. La reacción fue previsible. Todos quedaron impresionados por el tamaño de la sala y la extraña arquitectura de las construcciones. Pero lo que más les impactó fue el comportamiento de los símbolos en los altares. Con la llegada de un gran grupo de personas, el movimiento de los signos se intensificó y su brillo se hizo más intenso. Uno de los mecánicos, James Cole, observó que los símbolos de los diferentes altares no se movían de forma caótica, sino que parecían reaccionar entre sí, creando una especie de sistema de comunicación.
El médico Green se acercó al altar central y estudió atentamente los símbolos en movimiento. Afirmó que los signos cambiaban en un orden determinado, creando patrones repetitivos. En su opinión, podía tratarse de alguna forma de escritura o incluso de lenguaje, pero que funcionaba sobre una base visual y no sonora. El segundo mecánico, Walter Finch, llamó la atención del grupo sobre los sarcófagos que había en los nichos de la pared del fondo. Supuso que los compañeros desaparecidos podrían haber intentado abrir uno de ellos y haber quedado encerrados en su interior. Esta versión parecía lógica, teniendo en cuenta la curiosidad científica de los investigadores. El grupo se acercó a los sarcófagos y comenzó a examinarlos. Cada sarcófago medía unos 3 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Las tapas encajaban perfectamente en la base, pero no estaban selladas ni cerradas de forma visible. Varias personas intentaron mover la tapa del primer sarcófago, pero no lo consiguieron. Los mecánicos trajeron palancas e intentaron utilizarlas como palancas. Tras un gran esfuerzo, la tapa del primer sarcófago comenzó a moverse. Cuando se desplazó aproximadamente medio metro, salió del sarcófago un aire que era notablemente más cálido que el ambiente. Este aire tenía un olor extraño que nadie pudo describir con precisión. Dentro del sarcófago yacía un ser que no pertenecía a ninguna especie conocida de la vida terrestre. Medía unos 2,5 metros de largo, con la cabeza y las extremidades alargadas, cuyas proporciones correspondían a las estatuas de la parte alta de la ciudad. La piel del ser era de color gris verdoso y estaba cubierta de formaciones escamosas. Pero lo más sorprendente era que el ser no parecía muerto. Su cuerpo no mostraba signos de descomposición ni momificación. El pecho se elevaba y descendía lentamente, lo que indicaba que respiraba. El médico colocó el estetoscopio sobre el pecho del ser y confirmó la presencia de latidos cardíacos, aunque el ritmo era considerablemente más lento que el humano. Green tomó muestras de piel e intentó medir la temperatura corporal del ser. El termómetro marcaba 10 grados menos que la temperatura normal de un ser humano, pero para un ser de sangre fría, eso podía ser normal. El médico supuso que el ser se encontraba en un estado de anabiosis profunda o hibernación. El descubrimiento de un ser vivo no humano en una antigua ciudad bajo el hielo antártico cambió por completo el carácter de la expedición. Blackwood comprendió que se habían topado con un hallazgo científico de increíble importancia, que podía cambiar por completo la concepción que la humanidad tenía de la vida en la Tierra. Pero antes de que el grupo pudiera comprender plenamente el significado de su descubrimiento, ocurrió algo que les hizo olvidar el valor científico del hallazgo. El ser del sarcófago abrió los ojos. Los ojos eran grandes, negros, sin pupilas ni iris visibles. Giraron lentamente y se enfocaron en el grupo de investigadores. La criatura no hacía movimientos bruscos, no intentaba levantarse ni salir del sarcófago. Simplemente miraba a las personas con una expresión que podía interpretarse como curiosidad. Entonces, la criatura emitió un sonido. No era una voz en el sentido habitual, sino más bien una vibración que se transmitía no solo a través del aire, sino también a través de la piedra del suelo. La vibración era de baja frecuencia y se sentía en todo el cuerpo. Al mismo tiempo que se producía este sonido, los símbolos de todos los altares de la sala comenzaron a brillar con más intensidad y a moverse más rápido. El operador de radio Ross notó que su radio portátil comenzó a emitir señales extrañas. En todas las frecuencias se escuchaban no las interferencias habituales, sino unos impulsos organizados que tenían un ritmo y una estructura determinados. Daba la impresión de que las ondas de radio transportaban algún tipo de información, pero en un formato completamente desconocido. El grupo se quedó indeciso, sin saber cómo reaccionar ante la situación. Por un lado, el ser no mostraba agresividad ni intentaba hacer daño a los investigadores. Por otro lado, su comportamiento y la reacción del entorno a su despertar eran tan inusuales que era imposible predecir cómo se desarrollarían los acontecimientos.
El médico Green propuso intentar establecer contacto con el ser mediante gestos o sonidos sencillos. Extendió lentamente la mano hacia el sarcófago, tratando de mostrar sus intenciones pacíficas. El ser siguió el movimiento de su mano con la mirada, pero no reaccionó de ninguna otra manera. Entonces, el mecánico Cole probó otro enfoque. Sacó un objeto metálico de su mochila y lo golpeó contra el suelo de piedra, creando sonidos rítmicos. La reacción fue instantánea. Todos los símbolos de los altares comenzaron a pulsar al mismo ritmo que los golpes. Esto indicaba claramente una conexión entre los sonidos y el comportamiento de los antiguos mecanismos de la ciudad. Animado por el éxito, Cole comenzó a experimentar con diferentes ritmos y patrones de sonidos. Los símbolos copiaban con precisión cada ritmo, y la criatura del sarcófago observaba atentamente lo que sucedía. Daba la impresión de que todo el complejo subterráneo era un sistema único que respondía a estímulos externos. Pero los experimentos de Cole dieron un resultado inesperado. Cuando probó un ritmo especialmente complejo de 7 golpes, con pausas de diferente duración, se produjo una reacción en cadena. Primero se iluminaron los símbolos del altar central, luego los laterales, y finalmente el resplandor se extendió a las paredes de toda la sala. Al mismo tiempo, comenzaron a abrirse los demás sarcófagos. Las tapas se deslizaron por sí solas, sin ninguna influencia externa. De cada sarcófago abierto salía aire caliente con el mismo olor extraño, y en todos los sarcófagos yacían criaturas iguales a las del primero. El grupo de investigadores se encontró en una sala subterránea con 12 criaturas inhumanas despertando. La situación se estaba saliendo de control y Blackwood tomó la decisión de abandonar la sala inmediatamente. Pero cuando el equipo se volvió hacia la salida, descubrieron que la escalera por la que habían bajado había desaparecido. En el lugar donde antes estaba la escalera, ahora había una pared de piedra sólida, sin juntas ni signos de que alguna vez hubiera habido un paso. La superficie de la pared era completamente lisa y estaba cubierta por los mismos símbolos móviles que los altares. Los mecánicos intentaron encontrar algún mecanismo oculto o palanca que pudiera abrir el paso, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Finch sugirió utilizar explosivos para derribar la pared, pero Blackwood rechazó la idea. Una explosión en un espacio subterráneo cerrado podría provocar el derrumbe de toda la sala. Además, se desconocía el grosor de la pared y era posible que varias cargas no fueran suficientes para crear un paso. Mientras el grupo intentaba encontrar una salida, las criaturas de los sarcófagos comenzaron a mostrar más actividad. Se levantaban lentamente, apoyándose en los bordes de sus lechos de piedra. Sus movimientos eran suaves y cautelosos, como los de alguien que no ha utilizado sus extremidades durante mucho tiempo. Ninguna de las criaturas abandonó su sarcófago, pero todas observaban atentamente a los humanos. Green notó que las criaturas coordinaban sus acciones. Cuando una de ellas giraba la cabeza en una dirección determinada, las demás repetían el mismo movimiento. Cuando una emitía un sonido vibrante, las demás respondían con sonidos similares. Esto indicaba la presencia de algún tipo de conciencia colectiva o comunicación telepática. El operador de radio Ross seguía registrando señales extrañas en su equipo. Los impulsos se volvían cada vez más complejos y estructurados. Intentó grabarlos en una grabadora, pero el dispositivo se negaba a funcionar en presencia de las criaturas. Las agujas de todos los instrumentos se movían caóticamente, sin mostrar valores estables. Cole decidió repetir su experimento con sonidos rítmicos, con la esperanza de que eso le ayudara a encontrar la forma de controlar los mecanismos de la sala. Volvió a golpear el suelo con un objeto metálico, creando diferentes patrones. Las criaturas reaccionaban a cada sonido, girando la cabeza en su dirección y emitiendo vibraciones en respuesta. Pero esta vez, el experimento dio resultados inesperados. Cuando Cole reprodujo el mismo ritmo de 7 golpes que había llevado a la apertura de los sarcófagos, se produjeron nuevos cambios en la sala. Del suelo, comenzaron a elevarse columnas de piedra, formando una compleja configuración por toda la sala.
Los pilares se elevaban lentamente, con el chirrido de la piedra contra la piedra. Tenían diferentes alturas y grosores, creando algo parecido a un laberinto o una compleja figura geométrica. En la superficie de cada pilar aparecían símbolos que inmediatamente comenzaban a moverse y a brillar. Blackwood comprendió que habían activado algún tipo de sistema antiguo cuyo propósito era desconocido. La sala se estaba convirtiendo en un complejo mecanismo controlado por principios desconocidos. El grupo se encontraba en el centro de esta transformación, sin comprender ni su propósito ni sus consecuencias. Una de las criaturas que se encontraba en el sarcófago central se levantó y dio el primer paso hacia el suelo de la sala. Sus movimientos eran inseguros, pero coordinados. La criatura era aproximadamente medio metro más alta que un humano, y sus extremidades parecían más flexibles que las de los humanos. Su piel brillaba al moverse, cambiando de tono desde el gris verdoso hasta casi el negro. La criatura se dirigió hacia el altar central, sin prestar atención al grupo de investigadores. Al llegar al altar, puso ambas manos sobre su superficie. Inmediatamente, todos los símbolos de la sala se iluminaron con una brillante luz blanca, y la vibración en el aire se hizo tan fuerte que las personas la sintieron en todo el cuerpo. Entonces, ocurrió lo que Blackwood describió en su diario como imposible desde el punto de vista de la física. El aire de la sala comenzó a cambiar visiblemente, creando ondas y remolinos que eran visibles a simple vista. Estas corrientes de aire formaban patrones complejos que recordaban a los símbolos que se movían sobre la superficie de las piedras. La segunda criatura se levantó de su sarcófago y se acercó a uno de los altares laterales. Se repitió el mismo procedimiento: contacto con el altar, aumento del brillo y las vibraciones, cambios en las corrientes de aire. Poco a poco, todas las criaturas se acercaron a los altares y, con cada nuevo contacto, la actividad energética de la sala aumentaba. El médico Green notó que los cambios en el aire también afectaban a las personas. Comenzó a sentir mareos y náuseas, su pulso se aceleró y su respiración se volvió superficial. El resto de los participantes de la expedición experimentaron síntomas similares. Daba la impresión de que el aire de la sala se estaba volviendo irrespirable para los humanos, aunque había suficiente oxígeno. Finch propuso intentar interrumpir el procedimiento que estaban llevando a cabo las criaturas. Se dirigió al altar más cercano con la intención de apartar a una de las criaturas. Pero cuando se acercó a una distancia de un brazo extendido, una barrera invisible lo detuvo. El aire alrededor del altar se volvió denso, como el agua, y se resistía a cualquier intento de penetración. Cole intentó rodear la barrera por el otro lado, pero el resultado fue el mismo. Alrededor de cada altar se había formado una zona en la que los humanos no podían entrar. Las criaturas, por su parte, se movían libremente, sin encontrar ningún obstáculo. Ross notó que las señales de su radio habían cambiado. Ahora no eran impulsos caóticos, sino transmisiones claramente estructuradas, similares al código Morse, pero que utilizaban un sistema de símbolos desconocido. La frecuencia de las transmisiones aumentaba, dando la impresión de una comunicación activa entre varias fuentes. El operador de radio intentó localizar la dirección de las fuentes de las señales, pero descubrió que no provenían de la sala, sino de debajo de la tierra, de niveles aún más profundos del complejo subterráneo. Esto significaba que la antigua ciudad tenía una estructura de varios niveles y que ellos se encontraban solo en uno de los pisos superiores de la enorme estructura. Comprender la magnitud del descubrimiento sorprendió a todos los miembros de la expedición. No solo habían descubierto unas ruinas antiguas, sino un complejo en funcionamiento con tecnología desconocida, habitado por seres vivos de origen no humano. Este complejo estaba claramente conectado con otras construcciones similares y podía formar parte de una red global. Pero ahora, el principal problema era la supervivencia. El aire de la sala seguía cambiando, lo que dificultaba cada vez más la respiración de las personas.
Las criaturas terminaban sus manipulaciones con los altares y no estaba claro qué pasaría a continuación. El grupo permanecía encerrado en la sala sin una salida visible y con unas condiciones de vida que empeoraban rápidamente. Blackwood tomó la decisión de intentar encontrar una salida alternativa. El grupo comenzó a explorar sistemáticamente las paredes de la sala, golpeando cada sección y comprobando si había pasadizos ocultos. La búsqueda se complicaba por el hecho de que muchas secciones de las paredes estaban ahora ocupadas por columnas elevadas, y el acceso a algunas zonas estaba bloqueado por barreras energéticas alrededor de los altares. Después de una hora de búsqueda, Finch descubrió una parte de la pared que sonaba diferente al golpearla. Detrás de esa parte había claramente un hueco. Los mecánicos comenzaron a desmontar con cuidado la mampostería, utilizando herramientas y palancas improvisadas. El trabajo avanzaba lentamente, ya que las piedras estaban muy bien encajadas entre sí y se mantenían unidas sin mortero visible. Cuando hicieron un agujero del tamaño de una cabeza humana, entró una bocanada de aire fresco. Era una señal esperanzadora de que detrás de la pared había una habitación conectada con la superficie. El grupo redobló sus esfuerzos y amplió el paso lo suficiente como para que pudiera pasar una persona. Cole fue el primero en atravesar la brecha con una linterna. Se encontró en un estrecho pasillo, cuyas paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos que en la sala principal. El pasillo ascendía en un ligero ángulo, lo que daba esperanzas de salir a la superficie de la ciudad o incluso a una grieta en el hielo. El resto de los miembros de la expedición siguieron a Cole. Blackwood iba el último, mirando de vez en cuando hacia la sala que habían dejado atrás. Las criaturas no intentaron perseguirlos, sino que continuaron con sus manipulaciones en los altares. Daba la impresión de que ya no les interesaban los humanos. El pasillo resultó ser más largo de lo esperado. El grupo lo recorrió durante media hora, superando una pendiente gradual. Las paredes cambiaron poco a poco de aspecto. Los símbolos antiguos dieron paso a imágenes más simples y luego desaparecieron por completo. La piedra se volvió más tosca, menos trabajada. Finalmente, el pasillo los llevó a una pequeña sala con techo bajo. En el centro de la sala había un pozo o mina que se elevaba hacia arriba. Los bordes de la mina estaban equipados con grapas metálicas por las que se podía subir como por una escalera. Desde arriba se filtraba una tenue luz, lo que indicaba la conexión con la superficie. El ascenso por el pozo les llevó unos 20 minutos. Los soportes eran resistentes, a pesar de su evidente antigüedad, y soportaban el peso de las personas con su equipo. El pozo llevó al grupo a una de las salas de la parte superficial de la ciudad que no habían explorado antes. Al encontrarse en una parte conocida de la antigua ciudad, los miembros de la expedición sintieron alivio. Eran libres y podían volver a la grieta en el hielo, subir a la superficie y ponerse en contacto con el campamento base. Pero la alegría fue prematura. Cuando el grupo se dirigió al lugar donde debían estar las cuerdas para subir, descubrieron que la grieta había cambiado. La grieta de hielo por la que habían descendido era ahora mucho más estrecha. Su anchura no superaba el medio metro, mientras que inicialmente la grieta tenía unos 2 metros de ancho. Las cuerdas habían desaparecido y los bordes de la grieta parecían como si el hielo se hubiera comprimido bajo una enorme presión. Blackwood intentó meterse en la estrecha rendija, pero pronto se dio cuenta de que era imposible. Las paredes de la grieta estaban cubiertas de afiladas protuberancias de hielo, que hacían que el ascenso fuera extremadamente peligroso, incluso para una persona sin equipo. Con mochilas e instrumentos, el paso era absolutamente imposible. Finch sugirió intentar ampliar la grieta utilizando las herramientas disponibles. Los mecánicos comenzaron a picar el hielo, tratando de crear un paso lo suficientemente ancho. Pero el hielo resultó ser increíblemente duro, casi como una roca. Las herramientas habituales prácticamente no dejaban marcas en su superficie. Después de 2 horas de trabajo infructuoso, quedó claro que ese camino estaba bloqueado. El grupo
quedó atrapado en la ciudad subterránea sin posibilidad de comunicarse con la superficie. Las reservas de comida y combustible para calefacción eran limitadas, y la temperatura en la ciudad era de unos 10 grados bajo cero. Green examinó a todos los participantes de la expedición y constató que, por el momento, todos se encontraban en buen estado. Sin embargo, los síntomas que habían experimentado en la sala subterránea junto a las criaturas no habían desaparecido por completo. Todos sufrían mareos y náuseas de forma periódica. El médico sugirió que estos síntomas podrían estar relacionados con algún tipo de radiación o exposición química procedente de los antiguos mecanismos de la ciudad. Recomendó mantenerse alejados de las salas con símbolos activos y altares hasta que encontraran la manera de abandonar ese lugar. Blackwood decidió dividir al grupo para buscar salidas alternativas. 3 investigadores debían explorar la parte norte de la ciudad, donde aún no habían estado, y los otros 3 debían continuar explorando las salas ya conocidas en busca de pasadizos o túneles ocultos. El grupo del norte, dirigido por Cole, descubrió que la ciudad se extendía mucho más allá de lo que habían supuesto inicialmente. Fuera del complejo principal de edificios, había otras construcciones conectadas por una red de pasillos y pasadizos. La arquitectura de estas construcciones era aún más extraña. Las paredes se curvaban en ángulos imposibles y los techos tenían una altura que no se correspondía con las dimensiones exteriores de los edificios. En una de las salas más alejadas, encontraron lo que podría ser un mapa o un plano de todo el complejo subterráneo. En la pared de piedra había tallado un complejo diagrama que mostraba un sistema de túneles, salas y pozos verticales. El diagrama indicaba la existencia de múltiples niveles bajo el lugar donde se encontraban. Cole intentó comparar el diagrama con la disposición real de las salas que ya habían explorado. La comparación reveló que solo habían visto una pequeña parte del enorme complejo subterráneo. Según el mapa, había docenas de salas, cientos de pasillos y al menos 7 niveles diferentes de profundidad. El descubrimiento más importante fueron los pozos verticales marcados en el diagrama, que, a juzgar por su dirección, conducían a la superficie. Había 5 pozos marcados, todos ellos situados en diferentes partes del complejo. Uno de los pozos se encontraba relativamente cerca de su ubicación actual. Mientras tanto, el grupo del sur, liderado por Blackwood, continuaba la búsqueda en las salas que ya conocían. Descubrieron que algunas habitaciones habían cambiado desde su primera visita. Las estatuas giraban, siguiendo con la mirada los movimientos de las personas. Los símbolos de las paredes se habían vuelto más activos, creando complejos patrones de luz y sombra. En una de las salas, Ross detectó señales de radio especialmente fuertes que provenían de debajo del suelo. La frecuencia y la intensidad de las transmisiones indicaban la proximidad de una fuente potente. El grupo comenzó a buscar una forma de llegar al nivel inferior, de donde provenían las señales. La búsqueda los llevó a una entrada camuflada en otro pozo vertical. A diferencia del que habían utilizado para subir desde la gran sala con los altares, este pozo estaba equipado con un mecanismo de elevación. El antiguo sistema de bloques y contrapesos seguía funcionando a pesar de su antigüedad. Blackwood decidió bajar solo para evaluar la situación en el nivel inferior. El mecanismo funcionaba de forma suave y silenciosa, descendiéndolo a las profundidades del complejo. El descenso duró varios minutos antes de que llegara al fondo del pozo. El nivel inferior era radicalmente diferente de todo lo que habían visto arriba. Aquí no había habitaciones separadas ni pasillos. Era un espacio enorme, lleno de estructuras que claramente tenían una finalidad técnica. Por todas partes había dispositivos cilíndricos y esféricos, conectados por una red de tubos y cables de un material desconocido. Todos los dispositivos estaban en funcionamiento. Emitían sonidos apenas audibles, pulsaban con luz y generaban las mismas señales de radio que Ross había detectado. Daba la impresión de ser una enorme máquina o un sistema informático que llevaba funcionando en modo automático desde quién sabe cuánto tiempo.
Blackwood pasó alrededor de una hora en el nivel inferior, tratando de comprender el propósito de lo que había visto. Algunos dispositivos reaccionaban a su presencia, cambiando el ritmo de su funcionamiento o la intensidad de su brillo. Otros, por el contrario, se apagaban por completo cuando se acercaba. Daba la impresión de que el sistema poseía algún tipo de inteligencia artificial. El descubrimiento más sorprendente fue la unidad central de todo el sistema. Se trataba de una estructura esférica de unos 5 metros de diámetro, suspendida en el centro de la sala. La superficie de la esfera estaba cubierta por los mismos símbolos móviles que los altares del nivel superior, pero aquí su movimiento era más rápido y complejo. Cuando Blackwood se acercó a la esfera central, ocurrió algo inesperado. Todos los dispositivos de la sala sincronizaron su funcionamiento, creando un ritmo único. Las señales de radio se intensificaron tanto que se podían oír como sonidos en el aire. Y en esos sonidos, el teniente distinguió algo que podría ser un lenguaje. Los sonidos formaban patrones, repeticiones, variaciones. Definitivamente no era una secuencia aleatoria, sino una transmisión organizada de información. Blackwood comprendió que el sistema estaba tratando de comunicarse con él utilizando señales sonoras en lugar de símbolos visuales. Intentó responder, pronunciando algunas palabras en voz alta. La reacción fue instantánea. Todos los dispositivos se callaron durante unos segundos y luego comenzaron a generar nuevos patrones sonoros. El sistema estaba claramente analizando el habla humana e intentando encontrar una forma de interactuar. El experimento duró alrededor de media hora. Poco a poco, los sonidos emitidos por el sistema comenzaron a parecerse a palabras humanas. La calidad era mala, como la de un sintetizador de voz primitivo, pero algunas sílabas y combinaciones de sonidos eran reconocibles. La primera palabra que pudo pronunciar el sistema fue el nombre del teniente. La calidad era distorsionada, pero Blackwood escuchó claramente su nombre en la voz mecánica de la antigua máquina. Luego siguieron otras palabras: advertencia, peligro, huida. El sistema le advertía de algún peligro y le aconsejaba que se marchara. Blackwood intentó averiguar cuál era la amenaza, pero el vocabulario del sistema era limitado. Solo podía reproducir unas pocas docenas de palabras, y la mayoría de ellas estaban relacionadas con advertencias. A través de la voz mecánica, el teniente supo que el despertar de las criaturas en la sala superior había iniciado un proceso que no se podía detener. El sistema llamaba a estas criaturas guardianes o centinelas e informaba de que activaban los mecanismos de defensa de todo el complejo. Según el sistema, los mecanismos de defensa estaban diseñados para impedir la entrada de extraños en los niveles más profundos del complejo. Cualquier criatura que no perteneciera a los creadores de la ciudad debía ser aislada o destruida. El proceso ya había comenzado y continuaría hasta que se limpiara completamente el territorio. Blackwood comprendió que el grupo de investigadores se encontraba en peligro mortal. Debían abandonar inmediatamente la ciudad subterránea, pero todas las salidas conocidas estaban bloqueadas. Preguntó al sistema por posibles vías de acceso a la superficie. El sistema informó de la existencia de una salida de emergencia destinada a evacuaciones urgentes. Esta salida se encontraba en el nivel más bajo del complejo, aún más profundo que el lugar donde se encontraba el teniente. El camino hasta ella era complicado y peligroso, pero era la única posibilidad de salvarse. Tras obtener las coordenadas de la salida de emergencia, Blackwood subió a reunirse con su grupo. El tiempo era crucial. Según el sistema, los mecanismos de protección se activaban gradualmente y solo quedaban unas horas antes de que la huida fuera imposible. Cuando ambos grupos se reunieron, el teniente les contó lo que había descubierto en el nivel inferior. La información era abrumadora, pero no había otra opción. Tenían que descender aún más profundamente en el complejo subterráneo y encontrar la salida de emergencia, arriesgándose a enfrentarse a los peligros desconocidos de los sistemas de defensa de la ciudad. El descenso al nivel técnico
transcurrió sin incidentes. Los 6 miembros de la expedición se acomodaron en el sistema de elevación, que los llevó suavemente a la sala con los mecanismos en funcionamiento. Lo que vieron les impresionó tanto como a Blackwood. El sistema tecnológico operativo de una civilización desconocida superaba todo lo que la ciencia moderna podía crear. La esfera central seguía generando señales acústicas, intentando comunicarse con las personas. Ahora que todo el grupo estaba presente, la calidad de la síntesis del habla había mejorado. El sistema era capaz de pronunciar frases completas, aunque la voz seguía siendo mecánica y distorsionada. El sistema informó de que los mecanismos de protección ya habían comenzado a funcionar. En los niveles superiores, se activaron barreras que bloqueaban los pasillos y aislaban las diferentes secciones del complejo. Las criaturas guardianas abandonaron sus sarcófagos y comenzaron a patrullar el territorio en busca de intrusos. Ross intentó grabar todos los mensajes del sistema en su equipo, pero las radios funcionaban de forma inestable en presencia de los mecanismos activos. Las señales eran demasiado potentes y creaban interferencias en el equipo de grabación. Sin embargo, pudo grabar algunas frases clave. El sistema proporcionó información más detallada sobre el camino hacia la salida de emergencia. El camino atravesaba 3 niveles adicionales, cada uno de los cuales presentaba ciertos peligros. El primer nivel estaba lleno de dispositivos de protección automáticos, el segundo servía como almacén de materiales desconocidos y el tercero contenía los sistemas de soporte vital de todo el complejo. Cole estudió el mapa de la ruta que el sistema proyectaba en una de las paredes de la sala. La ruta era complicada, incluía muchos giros, cruces por diferentes habitaciones y varios descensos verticales. La distancia total era de unos 2 kilómetros, pero teniendo en cuenta los desplazamientos verticales, el camino era considerablemente más largo. El sistema advirtió que cada nivel tenía sus propios mecanismos de protección, que se activaban al detectar intrusos. La única forma de evitar el conflicto con la protección era moverse rápidamente y no quedarse en un lugar más tiempo del necesario. El grupo se preparó para el descenso, comprobando todo el equipo y distribuyendo entre ellos las herramientas y los suministros. Green tomó el botiquín médico, los mecánicos, las herramientas para superar posibles obstáculos, y Ross, el equipo de radio, para mantener la comunicación entre los miembros del grupo. El acceso al primer nivel de protección se realizaba a través de una trampilla oculta en el suelo de la sala técnica. El mecanismo de apertura estaba conectado al sistema central y la esfera lo activó a petición de Blackwood. Bajo la trampilla se descubrió un pozo vertical con escalones metálicos que se adentraba en las profundidades. El descenso duró unos 15 minutos. El pozo era profundo y la temperatura aumentaba a medida que se descendía. En el fondo, la temperatura era de unos 0 grados, lo que era considerablemente más cálido que en los niveles superiores. La fuente de calor no estaba clara, pero facilitaba el desplazamiento. El primer nivel de protección consistía en un sistema de pasillos cuyas paredes estaban cubiertas de paneles metálicos en lugar de piedra. Los paneles tenían muchos agujeros de diferentes tamaños, cuyo propósito quedó claro cuando el grupo avanzó unos metros. De los agujeros comenzaron a salir dispositivos mecánicos que parecían tentáculos o brazos de robots. Los dispositivos se movían con rapidez y de forma coordinada, intentando atrapar a las personas. Blackwood ordenó al grupo que corriera sin detenerse a estudiar los mecanismos de defensa. Correr por los pasillos se convirtió en una carrera por la supervivencia. Los dispositivos mecánicos aparecían de las paredes, el suelo y el techo, creando una compleja red de obstáculos móviles. Algunos dispositivos intentaban bloquear los pasillos, otros intentaban atrapar a las personas que corrían por su ropa o su equipo. Finch resultó herido cuando uno de los dispositivos mecánicos se enganchó en su mochila y tiró de él bruscamente hacia atrás. Cayó, pero rápidamente se liberó de las correas de la mochila y continuó corriendo.
La pérdida de las herramientas fue dolorosa, pero la vida es más importante que el equipo. Los pasillos del primer nivel formaban un laberinto, y sin el mapa proporcionado por el sistema, el grupo se habría perdido inevitablemente. Los defensores mecánicos no cesaban en su persecución, pero sus acciones parecían limitadas a un territorio determinado. Los dispositivos no abandonaban sus secciones, pasando la persecución a los siguientes mecanismos. Después de 20 minutos de intensa carrera, el grupo llegó a la salida del primer nivel de defensa. Era otro pozo vertical que conducía al nivel de los almacenes. Los defensores mecánicos no lo siguieron al pozo, limitando su actividad a los pasillos del primer nivel. El segundo nivel los recibió con un silencio total. Aquí no había mecanismos en movimiento ni símbolos luminosos. Las habitaciones estaban llenas de contenedores de diferentes tamaños y formas, fabricados con un material desconocido. Los contenedores estaban sellados y no mostraban signos de contenido. Green notó que el aire en este nivel tenía un olor extraño, dulzón y químico. Sugirió al grupo que respirara a través de máscaras improvisadas de tela para evitar una posible intoxicación por los vapores de sustancias desconocidas almacenadas en los contenedores. El camino a través del nivel de almacenamiento era relativamente sencillo. Los amplios pasillos entre las filas de contenedores no suponían ningún obstáculo para el movimiento. Pero, aproximadamente a mitad de camino, ocurrió un incidente que casi le cuesta la vida a todo el grupo. Uno de los contenedores comenzó a gotear. De una pequeña grieta en su pared brotaba un líquido oscuro que, al entrar en contacto con el aire, se convertía en un vapor espeso. El vapor se extendió rápidamente por la habitación, creando una nube que quemaba los ojos y la garganta de las personas. Ross, que era el que estaba más cerca del contenedor que goteaba, perdió el conocimiento unos segundos después de inhalar el vapor concentrado. Cole y Finch lo cogieron por los brazos y lo llevaron, tratando de salir lo más rápido posible de la zona contaminada. El vapor se propagaba rápidamente y pronto todo el grupo se vio envuelto en una nube de sustancia tóxica. Todos empezaron a llorar, a toser y a tener dificultades para respirar. Green gritó que era necesario contener la respiración y correr hacia la salida del nivel de los almacenes. El grupo recorrió los últimos 100 metros hasta la salida en condiciones de casi total ceguera. El vapor era tan denso que la visibilidad no superaba los pocos centímetros. Las personas se agarraron unas a otras, formando una cadena, y avanzaron a tientas a lo largo de la pared. La salida al tercer nivel estaba bloqueada por una pesada puerta metálica. Los mecánicos intentaron encontrar el mecanismo de apertura, pero sus intentos se vieron dificultados por la continua exposición al vapor tóxico. Finch encontró el panel de control, pero los símbolos eran ilegibles debido al lagrimeo y la irritación de los ojos. Cole decidió aplicar la fuerza bruta e intentó forzar la puerta con una palanca. Los golpes contra el metal producían ruidos fuertes que resonaban en el nivel de los almacenes. Tras varios minutos de intenso trabajo, la cerradura cedió y la puerta se abrió. El tercer nivel les recibió con aire fresco y una temperatura relativamente alta, alrededor de 10 grados centígrados. Aquí se encontraban los sistemas de soporte vital del complejo, generadores de energía, sistemas de ventilación y suministro de agua. Todos los dispositivos funcionaban en modo automático, manteniendo el funcionamiento de la ciudad subterránea. Ross recuperó la conciencia unos minutos después de salir de la zona contaminada. Estaba débil, pero podía moverse por sí mismo. Green examinó a todos los miembros del grupo y constató que sufrían una intoxicación leve. Todos necesitaban descansar y tomar aire fresco, pero no podían detenerse. Según el mapa proporcionado por el sistema central, la salida de emergencia se encontraba en el extremo más alejado del tercer nivel, detrás de los generadores de energía. El grupo se movía entre las máquinas en funcionamiento, sorprendido por su diseño y principios de funcionamiento. La tecnología era completamente desconocida, pero la eficacia de los dispositivos era evidente. Los generadores de energía
Eran instalaciones cilíndricas de unos 3 metros de altura. Funcionaban casi sin ruido, emitiendo solo un ligero calor y una vibración apenas perceptible. La fuente de energía para su funcionamiento no estaba clara. No se observaban sistemas de combustible visibles ni conexiones a fuentes externas. Detrás de los generadores se encontraba la última barrera antes de la salida de emergencia. Una enorme pared del mismo piedra negra que se había utilizado para construir todo el complejo. En el centro de la pared había una puerta redonda de unos 2 metros de diámetro, cubierta con un complejo ornamento de símbolos móviles. La puerta no tenía ningún mecanismo visible para abrirla. Los símbolos de su superficie se movían siguiendo un patrón complejo, dando la impresión de ser un organismo vivo o un sistema de protección activo. Blackwood intentó tocar la superficie de la puerta, pero estaba caliente, con una temperatura superior a los 50 grados. Cole supuso que la puerta se abría mediante el mismo principio que los altares de los niveles superiores. Era necesario el contacto físico con la superficie, pero la alta temperatura hacía imposible el contacto directo. El grupo comenzó a buscar una forma de enfriar la superficie de la puerta. Finch encontró un sistema de refrigeración entre el equipo del tercer nivel. Se trataba de una red de tuberías por las que circulaba un líquido frío para refrigerar los generadores. El mecánico intentó desviar parte del líquido refrigerante hacia la puerta de emergencia. El trabajo era complicado y requería precisión. Un solo error podía dañar el sistema de soporte vital de todo el complejo y dejar al grupo sin fuentes de energía y ventilación. Finch trabajó con cuidado, cambiando gradualmente la configuración de las tuberías de refrigeración. Después de 1 hora de trabajo, logró crear un sistema de refrigeración temporal para la puerta. El líquido frío comenzó a circular por los tubos metálicos pegados a la superficie de la puerta. La temperatura bajó gradualmente y los símbolos de la puerta comenzaron a ralentizar su movimiento. Cuando la temperatura de la puerta bajó a un nivel aceptable, Blackwood puso con cuidado la mano sobre su superficie. La reacción fue instantánea. Los símbolos se iluminaron con una luz blanca brillante y la puerta comenzó a girar lentamente sobre bisagras invisibles. Detrás de la puerta se descubrió un túnel que se elevaba en ángulo agudo. Las paredes del túnel eran naturales, excavadas en la roca y no construidas con piedra tallada. Esto daba esperanzas de que el túnel realmente condujera a la superficie y no a otro nivel del complejo subterráneo. El grupo entró en el túnel y comenzó el ascenso hacia la superficie. El camino fue largo y agotador, pero con cada paso el aire se volvía más fresco y la temperatura más baja. Después de 2 horas de ascenso ininterrumpido, vieron una tenue luz que se filtraba desde arriba. El túnel los llevó a la superficie en un punto alejado del campamento principal de la expedición, a unos 5 kilómetros. La salida estaba camuflada como una formación rocosa natural y era prácticamente imperceptible desde el exterior. El grupo se encontró en una meseta helada, rodeada de colinas de poca altura. Blackwood intentó inmediatamente comunicarse por radio con el campamento base, pero todas las frecuencias estaban en silencio. La antena del campamento base era visible en el horizonte, pero nadie respondía a las llamadas. Era extraño, ya que 3 miembros de la expedición debían permanecer en el campamento. El grupo se dirigió al campamento base, atravesando el hielo y la nieve. El trayecto duró unas 3 horas, y cuando se acercaron a las conocidas construcciones, quedó claro que algo había sucedido. Las tiendas estaban dañadas, el equipo estaba esparcido y no se veía a nadie. La inspección del campamento reveló que había sido abandonado apresuradamente. Las pertenencias personales estaban en su sitio. Los alimentos no habían sido empaquetados. La radio funcionaba, pero nadie respondía a las señales. No había rastros de lucha ni de ataque. Daba la impresión de que las personas simplemente habían desaparecido. Ross revisó el equipo de radio y descubrió que la estación principal estaba sintonizada en una frecuencia que no utilizaba la expedición. En esa frecuencia se transmitían las mismas señales extrañas que había captado en la ciudad subterránea.
Las señales se emitían a intervalos de varios minutos y tenían la misma estructura. Green encontró una nota dejada por uno de los miembros del equipo que debía quedarse en el campamento. La nota era breve y estaba escrita con letra irregular. Habían oído voces bajo tierra, voces que los llamaban, debían bajar. La fecha de la nota coincidía con el momento en que el grupo principal se encontraba en la ciudad subterránea. Blackwood comprendió que la influencia del complejo subterráneo se extendía mucho más allá de lo que habían supuesto. El sistema con el que se había comunicado a nivel técnico podía influir en las personas a distancia, utilizando señales de radio o algún otro método de transmisión de información. El grupo reunió todo el equipo y los documentos necesarios del campamento base. Lo más importante era una estación de radio de largo alcance que pudiera comunicarse con la estación de Halley Bay y transmitir el mensaje de lo que había sucedido. Pero cuando Ross intentó establecer la comunicación, resultó que todas las frecuencias de radio estaban ocupadas por las mismas señales extrañas. Las señales se propagaban por todo el espectro radioeléctrico, bloqueando las comunicaciones normales. Tenían una gran potencia y procedían de múltiples fuentes situadas bajo tierra. Daba la impresión de que el complejo subterráneo había activado un sistema de comunicaciones global que abarcaba un territorio enorme. Cole propuso intentar llegar a pie a la estación de investigación más cercana. La distancia hasta la estación de Halley Bay era de unos 80 kilómetros sobre el hielo. Con buenas condiciones meteorológicas y motos de nieve, el trayecto se podía recorrer en 2 días. En el campamento se encontraron 2 motos de nieve en buen estado y suficiente combustible para el viaje. El grupo se dividió. 3 se dirigieron en motos de nieve a la estación de Halley Bay para transmitir el mensaje de lo sucedido, y los otros 3 se quedaron para vigilar el campamento y seguir intentando establecer comunicación por radio. El viaje a la estación transcurrió sin incidentes. Las motos de nieve funcionaban correctamente, el tiempo era favorable y la superficie helada garantizaba una buena transitabilidad. Blackwood, Cole y Green llegaron a la estación de Halley Bay 36 horas después de salir del campamento base. En la estación los recibieron con sorpresa, ya que la expedición llevaba varios días sin comunicarse. El comandante de la estación se puso inmediatamente en contacto con el Centro de Control de Expediciones en Londres y transmitió la información inicial sobre lo sucedido. La respuesta llegó 4 horas después. Londres ordenó evacuar inmediatamente a todos los miembros de la expedición y clasificar como secreta toda la información sobre el complejo subterráneo encontrado. Un avión militar se dirigía a la estación de Halley Bay con un grupo de especialistas que debían tomar el control de la situación. Pero cuando el equipo de rescate llegó al campamento base de la expedición, no había nadie allí. Finch, Ross y otro miembro habían desaparecido tan repentinamente como los 3 primeros miembros del equipo. El campamento estaba vacío, la estación de radio en silencio, y las extrañas señales en el aire habían cesado. Los especialistas militares inspeccionaron la zona y encontraron una entrada camuflada al complejo subterráneo por la que el grupo de Blackwood había abandonado la ciudad subterránea. La entrada estaba bloqueada desde dentro y todos los intentos de atravesarla resultaron infructuosos. La puerta de piedra no cedía ante ningún instrumento. La búsqueda de otras entradas al complejo continuó durante varios días, pero no dio ningún resultado. La grieta inicial en el hielo, a través de la cual la expedición había entrado en la ciudad subterránea, se había cerrado por completo. La superficie helada parecía como si la grieta nunca hubiera existido. Después de una semana de búsqueda, el grupo militar recibió la orden de detener la operación y abandonar la zona. La versión oficial decía que toda la expedición había muerto como resultado de un derrumbe de hielo. Los documentos sobre la ciudad subterránea encontrada fueron clasificados y transferidos a un archivo especial. Blackwood, Cole y Green fueron trasladados a Londres y permanecieron varios meses aislados en un hospital militar. Fueron sometidos a exámenes médicos
pruebas psicológicas y largas horas de interrogatorios sobre lo ocurrido en la Antártida. Todos los signos físicos de su estancia en el complejo subterráneo desaparecieron gradualmente. Los informes oficiales sobre los resultados de los exámenes médicos de los supervivientes de la expedición permanecieron en secreto. Solo se sabe que los tres fueron declarados mentalmente sanos y que no representaban una amenaza para la sociedad. Se les ordenó que nunca contaran lo que habían visto en la Antártida. Blackwood recibió un ascenso y un nuevo destino en la India, lejos de las regiones polares. Cole y Green fueron trasladados al servicio civil con buenas pensiones y cartas de recomendación. Los tres mantuvieron el secreto hasta el final de sus vidas. El diario personal del teniente Blackwood, que encontré en el archivo, fue su único intento de dejar constancia de lo sucedido. Escribió estas notas 20 años después de la expedición, poco antes de morir de un ataque al corazón. El diario fue entregado al archivo por su viuda, junto con otros documentos. Después de leer el diario, revisé los informes oficiales de las expediciones británicas a la Antártida en 1961. La expedición dirigida por el teniente Blackwood realmente existió y realmente fue declarada perdida como resultado de un derrumbe de hielo. Pero la verificación de los datos meteorológicos mostró que, en las fechas indicadas, las condiciones climáticas en la zona del supuesto desastre eran estables. No se registraron eventos sísmicos que pudieran haber provocado el derrumbe de hielo. La versión oficial no coincidía con los datos reales. Intenté encontrar información adicional sobre los demás participantes en la expedición, pero la mayoría de los documentos sobre ellos estaban clasificados como secretos o habían sido destruidos. Solo se pudo determinar que ninguno de los miembros desaparecidos de la expedición había sido declarado vivo después de 1961. Las imágenes satelitales actuales de la zona donde se supone que se encontraba el complejo subterráneo no muestran ninguna anomalía. La superficie del hielo parece natural, sin signos de construcciones artificiales o entradas a cavidades subterráneas. Si el complejo existe, está bien oculto a la vista, pero hay un detalle que me hace creer en la autenticidad de los registros de Blackwood. En los últimos años, las estaciones de investigación polares registran periódicamente extrañas señales de radio de origen desconocido. Estas señales tienen una estructura y patrones muy similares a los descritos por el teniente en su diario. Las señales aparecen de forma irregular, pero siempre en los meses de invierno, cuando la temperatura en la Antártida alcanza sus valores mínimos. No es posible determinar el origen de las señales, pero todas ellas provienen de la zona donde se supone que se encontraba la ciudad subterránea. Las explicaciones oficiales relacionan estas señales con fenómenos atmosféricos o fallos en los equipos. He decidido entregar el diario de Blackwood y todos los documentos que he recopilado a investigadores independientes. La sociedad tiene derecho a saber la verdad sobre lo que se encontró en los hielos de la Antártida hace más de 40 años. Quizás la ciencia moderna pueda dar una explicación a los acontecimientos que entonces parecían imposibles. La ciudad subterránea existe. Sus habitantes están activos y poseen tecnologías que superan las capacidades humanas. Siguen enviando señales, tal vez intentando comunicarse con el mundo exterior o coordinando acciones con complejos similares en otras partes del planeta. La historia de la expedición británica de 1961 terminó con la desaparición de personas que se adentraron demasiado en los secretos de una antigua civilización. Pero esto puede ser solo el comienzo. Si las ciudades subterráneas realmente forman una red global, la humanidad pronto podría enfrentarse a fuerzas para las que no está preparada. Los registros del teniente Richard Blackwood son una advertencia